inicio de un gran camino en el mundo de la escritura, del que hoy nos comparte el autor de esta gran obra de introducción a las teorías del aprendizaje, que es Jesús Castañeda. Si bien hablar de aprendizaje causa incertidumbre, porque no está determinado, porque el camino a seguir siempre vamos a encontrar distintas variables que nos puedan acercar hacia el proceso de aprendizaje real que puede tener el ser humano. Y como lo menciona en su obra, desde la historia de la humanidad, el hombre ya estaba cuestionándose del porqué de la existencia de las cosas, creando sus propios procesos cognitivos ante las interrogantes que imperaban. Y conforme fue evolucionando, la filosofía clásica tendría sus aportaciones importantes en el mundo de la historia de la educación, desde encontrar una respuesta a las preguntas formuladas para ir construyendo los que serían conocidos en la mayéutica de Aristóteles, y que después su alumno Platón argumentaría que todos somos perfectos y autónomos, y que dentro de esta autonomía somos libres, originando dicotomías entre el saber y la opinión. El recorrido que nos hace el autor nos lleva a revisar esta primera obra en el distinguir las diversas aportaciones que nos ha dejado cada teoría en su afán de descubrir cómo aprende el ser humano, poniendo de manifiesto las aportaciones que ha dejado cada una de ellas de una forma digerible, clara, haciendo amena la lectura. Podemos encontrar desde las aportaciones de Thorndike, siendo la característica de aprender bajo el ensayo-error, que posteriormente sería llamada selección y conexión. En su teoría menciona las 5 auxiliares para el mejoramiento de la enseñanza. ¿Quieren saber cuáles son? Atrévanse a leer el libro, porque sería un disfrute, sería un conocer, un reafirmar en esta parte de las teorías del conocimiento. Y también existe una semblanza de las teorías del aprendizaje. Por citar algunas, encontramos el condicionamiento operante y clásico, teorías del aprendizaje por asociación, en donde podemos encontrar las aportaciones de John Locke, Aristóteles y Kant. Teorías de los esquemas, que habla del crecimiento, ajuste y reestructuración. Teorías de aprendizaje por cognición, las famosas teorías de Jean Piaget, Brunner, Vygotsky y Ausubel. Con estas aportaciones, el autor nos va llevando de la mano hasta llegar a las teorías que imperan en nuestra actualidad. Ya habremos escuchado de hace un año en adelante que nos han bombardeado con estas teorías de neurofisiología, de aprendizaje, neuroeducación, insight, input, output, teorías humanistas que van relacionando también las emociones que se encuentran presentes en el proceso de aprendizaje, dejando la incertidumbre por descubrir más, ya que como seres humanos nunca dejamos de aprender y siempre nos encontramos en constante movimiento. Y de acuerdo a este movimiento, vamos construyendo nuestra propia historicidad, que lleva al origen de estas nuevas teorías, de nuevas formas, de nuevos conocimientos que se construyen, desconstruyen y se vuelven a construir. Con ello, también puedo rescatar de esta primer parte, porque puedo llamarla como la primera parte, porque nos ha dejado ese gusanito de qué sigue después de esta obra. Bueno, rescatando de esta parte la siguiente frase, en la que el autor nos dice: nada es más cierto que nuestra conducta representa un producto de nuestro sistema nervioso. Es importante reconocer que el sistema nervioso, que se encuentra constituido por nervios, por sus neuronas, por el majestuoso cerebro, son representados también por nuestras conductas. Entonces, va de la mano con lo que también nos dice la plasticidad cerebral,
que es una práctica sin celo, una práctica retenida que lleva a la atención. Atención que se propone llegar a ser un hábito para reconocer desde que estoy atenta hasta en qué momento yo pierdo la atención. Y de qué manera ha sido significativo todo lo que antes he escuchado, lo que he visto, lo que he hecho, motivando constantemente a estar consciente y que esta conciencia la encontramos especialmente en esas conexiones de nuestras neuronas, en esa conexión cerebral, en ese constructo cognitivo que constantemente nos está movilizando en el aprendizaje y que ese aprendizaje se logra gracias a esa motivación, como nos lo dice el autor. Y entonces podemos rescatar también lo que nos dice Zukav, que la función del docente no es lograr una memorización o una repetición de contenidos, sino que es danzar con los estudiantes desde dentro del aprendizaje. Es decir, despertar la motivación por aprender, por saber, por develar juntos el conocimiento, teniendo estudiantes felices y ávidos por querer saber más allá de lo que solamente es el concepto. En la misma obra que nos comparte Jesús, nos dice que la neurobiología, rescatando autores como Damasio, como Humberto Maturana, como Francisco Varela, se han dedicado a este estudio del sistema neurológico, estableciendo los aprendizajes por medio de las emociones, y que también las emociones abren esas posibilidades de aprendizaje, mientras que otras emociones también pueden cerrar el mismo. Y que dentro de nuestra cotidianidad podemos distinguir emociones que en ocasiones nos inhiben e incluso son amenazantes y que no podemos generar con ello un conocimiento. Por ejemplo, el miedo produce una concentración de la atención, pero por unos solos instantes y muy rápidamente llega a producir vacíos en la atención, produciendo la distracción. Como dato, en promedio, los niños que se encuentran distraídos alrededor del 80% del tiempo que están en clase, porque se sienten amenazados, porque y en ese sentir de amenaza, dan un efecto de un giro involutivo que produce desamparo y con ello llevan una imposibilidad en generar un aprendizaje. Y entonces, esta parte de la neurociencia nos ha llevado a descubrir que la educación tradicional, la educación que es amenazante, es compatible con la memorización, pero incompatible con el aprendizaje, que se requiere relacionar, crear y desarrollar pensamientos de orden superior. Por ejemplo, lo que más se ha estudiado ahorita en la actualidad y que también nos hace mención el autor, es este efecto de la ansiedad. Sin embargo, estos efectos pueden llegar a ser ambiguos, pues a veces nos inhiben, a veces nos estimulan a este desempeño exitoso de nuestros estudiantes, y eso va a depender de cada uno de nuestros estudiantes que pueda lograr reconocer sus emociones, poderlas equilibrar y poder generar ese conocimiento que se pretende. Otro aspecto que podemos encontrar en la lectura de la obra que estamos presentando son también las emociones tales como venganza, que sienten los discentes, esa rabia, ese aburrimiento, esa pena o desesperanza que no son tan favorables al aprendizaje, porque minan el esfuerzo, porque producen un pensamiento irrelevante y se distraen. Y por otra parte, emociones que también pueden ser favorables, como el entusiasmo, como el gusto por aprender, el orgullo, la esperanza, que son emociones que van a favorecer el aprendizaje. Y entonces, Pekrum ha demostrado que las emociones en el campo académico predicen el esfuerzo de los estudiantes, que harán de sus estudios una determinación de estrategias flexibles de aprendizaje, que la manutención y el desarrollo de recursos de atención disponibles para el aprendizaje culminarán con este desempeño académico. Es importante rescatar y mencionar la dicotomía que impera entre el educador y educando
entre superar la educación bancaria y tradicional que impera en nuestros días. Por lo tanto, así como lo menciona Jesús, el aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimos y difíciles de separar, por lo que surgen ciertas interrogantes. ¿De qué manera podemos generar un aprendizaje sin caer en la memorización? ¿Y cómo podemos llegar al estudiante en el camino de una enseñanza basada en la virtualidad que, lejos de que origine ansiedad, origine el gusto por aprender? Si bien el reto es grande, pero no es un impedimento para seguir deconstruyendo y construyendo el conocimiento. Finalmente cito: el aprendizaje es una actividad que solo termina al concluir la vida. Sin embargo, no solo aprendemos en la escuela, aprendemos de todo nuestro entorno, de la sociedad, de la naturaleza, de la cultura, de nuestras experiencias, maestros y compañeros. Jesús Castañeda, 2021. El camino ha iniciado, el trayecto no es fácil, pero el producto será excelente. Enhorabuena, doctor Jesús Castañeda, por deleitarnos con esta obra que nos deja con la incertidumbre de saber más, de esperar lo inesperado y construir juntos el devenir por el mundo. Gracias. Es un placer poder compartir y disfrutar de esta obra. Gracias, maestra Nancy, muy amable y sus aportaciones muy favorables. Gracias, sus comentarios. Bueno, pues ahora sí llega el momento estelar, el que todos estábamos esperando, los comentarios de nuestro autor del libro, Introducción a las teorías del aprendizaje. Doctor Jesús, el escenario es suyo. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradezco en primera instancia la oportunidad de que todos estemos reunidos esta noche dialogando un poquito sobre educación, particularmente sobre teorías del aprendizaje. En primera instancia agradezco la oportunidad que nos da la Universidad CEUMA de poder hacer esta presentación y pero muy especialmente agradezco a la maestra Ángela Anayetsi Chávez Estrada y desde luego a la maestra Nancy Elena Hernández Loa. Muchas gracias por haber aceptado participar como comentaristas. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Creo yo que son demasiado generosas en sus comentarios para un texto que es bastante breve y sobre todo para un texto que algunas ideas todavía no tienen la suficiente claridad que quisiera, pero al menos lo que tratamos en este texto es tratar de dar un panorama general, tal vez en muchos momentos un panorama demasiado ligero, sobre las diferentes teorías que hay del aprendizaje, sobre diferentes maneras de entender el aprendizaje, y que creo que es un texto que puede ser útil, tal vez no para formarse de ninguna manera como especialista en el campo de teorías del aprendizaje, sino para motivarnos en leer otros textos con una mayor profundidad. Creo que es este tipo de texto que puede estar como este primer texto que nos puede motivar, nos puede interesar a poder introducirnos en el campo de las teorías del aprendizaje, que además es un campo pues muy amplio y un campo que se ha venido explorando desde la antigüedad. Es un texto breve que se compone de 5 capítulos, un primer capítulo justamente que trata sobre algunas primeras ideas que se han tenido del aprendizaje y muy particularmente cómo estas primeras ideas que se tienen del aprendizaje están muy ligadas a la idea de la enseñanza, ¿sí? Entonces hablamos sobre algunas primeras ideas sobre el aprendizaje y la enseñanza y después se trata de abordar algunas de las ideas sobre el aprendizaje que surgen principalmente en el siglo XX y en el siglo XXI. Tratamos de dar un panorama general también sobre algunos aspectos que tienen que ver en neurofisiología y el aprendizaje, y desde luego sobre la educación emocional, las habilidades sociales y finalmente las pedagogías críticas. Creo que es un texto que en cierta medida nace
de tener la oportunidad de compartir con diferentes colegas, con diferentes maestros, con diferentes compañeros, algunos que esta noche he tenido el gusto de saludar y de reconocer y amablemente tener la oportunidad de intercambiar una mirada, un mensaje a través de la Universidad CEUMA, a quien agradezco ampliamente. Y también otros colegas, maestras y maestros del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas y de otras instituciones donde hemos tenido la oportunidad de colaborar, de convivir. Creo que es un texto que en realidad representa tal vez no solamente mis ideas, porque creo que es un texto que es más bien como una especie de compendio de muchas ideas. Y creo que este compendio de ideas es un compendio, por una parte, de autores ya conocidos, de autores que aparecen en la mayoría de los textos del campo educativo o de la educación, pero también otros que nacen, otras ideas que nacen justamente de esa interacción directa con compañeras, con maestros, con maestras, y que nos van dando ideas muy interesantes sobre el papel que juega el aprendizaje, sobre cómo se construye el aprendizaje, y más aún, como docente, ¿qué necesitamos considerar para mejorar, para poder emprender una práctica docente exitosa? Muchas gracias por sus comentarios, han sido muy generosos. Agradezco profundamente los comentarios que ha hecho aquí la maestra Ángela, la maestra Nancy, que además son maestras con mucha experiencia, con mucho trabajo, y para mí ha sido un honor que ustedes puedan revisar este trabajo y tener sus comentarios, desde luego. Creo que la educación debe de fortalecerse, y particularmente uno de los aspectos que creo que son necesarios analizar con mayor profundidad es justamente las investigaciones sobre el aprendizaje. Y creo que la educación debe fortalecerse porque asumo un poco la idea de que justamente en la educación podemos encontrar ese cambio personal, ese cambio social que nuestro país y que en gran medida nuestra sociedad necesita. Y bueno, lo que nosotros buscamos con esto es que, siendo un texto muy básico, siendo un texto elemental, pues pueda motivar a que tal vez diferentes estudiantes, profesores de carreras como psicología o de carreras como pedagogía o de educación puedan motivarse y adentrarse en estos estudios. Yo recuerdo que hace algunos años a veces tenía la oportunidad de leer algunos textos, y algunos textos que eran en un estilo también con demasiadas ideas, y a veces creo que le sucede mucho que este texto, sin llegar a una idea esencial, sino simplemente darnos algunas ideas que podemos tomar y que, si las analizamos a profundidad, seguramente podrían ser de alguna utilidad. Y bueno, gracias a esos textos creo que lo que se logra es adentrarnos en poder leer a otros autores, ¿sí? A lo mejor lo que se dice en el primer capítulo sobre por qué es necesario estudiar el aprendizaje, sobre por qué el estudio de las teorías del aprendizaje es un campo tan dinámico y por qué todavía no entendemos exactamente qué es el aprendizaje, pues en este texto no se da una respuesta. Tal vez en este texto lo que se propone es algunas preguntas, algunas dudas, pero eso puede motivar a que un alumno elija después leer a Hilgard o a Bauer, con un extraordinario libro de teorías del aprendizaje, editado en español por la editorial Trilles, un libro de más de 600 páginas, que tal vez sí da algunas respuestas. O tal vez en este texto, desde luego, no se logra dar muchas respuestas sobre esa relación que podemos establecer entre el aprendizaje y ciertas funciones que hay en el cerebro, pero ciertamente sí nos puede invitar a después leer a Ignacio Pozo en un extraordinario libro que se llama Introducción a las teorías neurológicas, neurocognitivas del aprendizaje, y que ahí justamente se dan respuestas. Entonces, creo que es un texto que puede tal vez tener este espacio como un texto muy básico, como un texto muy elemental, pero que tal vez pueda ayudar a tener un panorama general
y que después, desde luego, nos invite a leer otros textos con una mayor profundidad, con un alcance mayor, y que desde luego, de alguna u otra manera puedan contribuir a la formación tanto de estudiantes universitarios como también de profesores. Pues bueno, yo agradezco ampliamente a la maestra Nancy, a la maestra Ángela, al maestro Ivanoé, y desde luego a todas las maestras, maestros, alumnos y alumnas que nos acompañan esta noche, que nos han acompañado en esta presentación, y desde luego a la Universidad SEUMA por la oportunidad de poder dialogar sobre este texto. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos pie a algunas preguntas, si gustan, por medio del chat. Lo podemos ir moderando de alguna forma. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto le daremos lectura para efectos de que el autor de este magnífico libro nos comente. Adelante, por favor, está abierto el espacio, el chat, con todo gusto. Si no hay una pregunta, yo sí tengo alguna para el autor. Si me lo permite, doctor, dentro del libro que usted escribe, explica un poco sobre el condicionamiento operante y sobre el condicionamiento clásico. ¿Cuál sería para usted la diferencia de estas dos teorías, de estos dos bagajes, pero que se pueden aplicar actualmente, sobre todo con el sistema que estamos manejando, que es un sistema en línea o a distancia o virtual? ¿Cómo podría funcionar, por favor? Muchas gracias, maestro. Gracias. Bueno, hay las teorías de aprendizaje por condicionamiento son muy variadas realmente. Posiblemente podríamos hablar entre 7 y 8 teorías. Sin embargo, ciertamente las más influyentes son el aprendizaje clásico, con las contribuciones de Watson y de Pavlov, y el condicionamiento operante con los trabajos de Skinner. Creo que, hablando de una distinción entre las dos, un primer punto de encuentro es la idea de asumir que podemos ver al aprendizaje como un cambio en la conducta de las personas. Y de hecho, en gran medida, parte de nuestra labor docente es ampliamente conductista. Todavía vemos en la escuela, vemos en la universidad, en la educación básica, a profesores que asumen que si el alumno sigue las condiciones, los pasos que textualmente el profesor propuso para hacer una determinada actividad, pues entonces parece ser que el alumno está aprendiendo, porque en cierta medida sigue inclusive mi manera de interpretar, de pensar, de asumir ciertas cuestiones conceptuales. Y bueno, el conductismo clásico va a tomar como base de que parte de la conducta humana justamente es como una respuesta que tiene el ser humano al medio ambiente, ¿sí? Es como una respuesta que tiene el ser humano justamente a esa interacción que se establece con el medio exterior. El conductismo operante va a asociarle un poco más, no va a dejarlo como una simple respuesta, sino que va a asociar que también hay un proceso como tal ya de actividad de la persona, que es propio de la persona, ¿sí? No solamente como una respuesta inmediata a los estímulos del medio exterior. Ahora, el conductismo, en términos muy generales, aporta también elementos importantes a la educación. Por ejemplo, la idea de planeación, la idea de organizar nuestra clase, surge justamente con los trabajos conductistas de estos autores. Así es como va a surgir en primera instancia la idea de poder establecer una serie de esquemas, una serie de estímulos para provocar determinadas respuestas en los estudiantes, que hoy en día en la actualidad, y la maestra Ángela lo sabe muy bien porque es parte de su trabajo justamente que supongo hace ya en la Universidad SEUMA, que es justamente organizar los trabajos en los cuales se llevan a cabo los procesos de aprendizaje.
Bueno, hoy en día hay diversas maneras justamente de hacer planeación escolar, de hacer una planeación de una clase, pero podríamos decir que posiblemente uno de los primeros recursos que surgieron en gran medida influenciados por las teorías conductistas. Y con ello me estoy refiriendo principalmente a los trabajos de Tyler y a esta propuesta justamente de planear por objetivos, ¿no? Bueno, espero haber podido contestar, maestro Iván, su pregunta. Sí, doctor, sé que es muy amplio y nos llevaríamos mucho tiempo en esta respuesta, pero bueno, por mi parte quedo satisfecho. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, maestra Ángela, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, maestro Iván. Doctor, me gustaría que pudiera compartir con nosotros una reflexión, tomando como tinte también lo que es ahorita, ¿no? La educación en línea. ¿De qué manera la neurofisiología haría este trinomio? No me atrevo a decir perfecto en el aspecto de, pues todos lo hemos vivido y algo que no nos causa placer o algún tipo de felicidad no es considerado perfecto, ¿no? Pero es este trinomio entre lo que es neurofisiología, la educación emocional y la educación en línea. Muchísimas gracias, maestra Ángela. Bueno, algunos trabajos, yo diría que desde la época de Piaget, cuando leemos justamente a Piaget con su obra Entre inteligencia y afectividad, y posteriormente con el desarrollo justamente de las teorías de las inteligencias múltiples, de las teorías finalmente sobre la educación emocional, pues nos hablan de esa influencia importante, de esa relación tan importante que se establece entre el aprendizaje desde una postura cognitiva, pero también desde la parte afectiva. Entonces, desde luego, vivimos en una época muy compleja, vivimos en una época donde hemos estado un periodo muy amplio en casa, y claro, habrá quienes se sientan muy cómodos, no sé, por ejemplo, el maestro Iván Noé, que a lo mejor es feliz en casa, y para él es como estar casi de descanso, digamos, es el poder convivir con su familia, el poder tener un espacio más cómodo para trabajar, pero este efecto no sucede en todas las personas. Muchas personas posiblemente hayan tenido cierto nivel de estrés, han tenido ansiedad, muchas personas han tenido depresión, y entonces justamente en estos momentos nos damos cuenta de la importancia que tiene el poder desarrollar hábitos saludables, tanto del cuidado físico, es decir, tanto del cuidado de nuestro cuerpo, el hacer ejercicio, por ejemplo, es un aspecto importante, pero también desde el punto de vista emocional. Y hago este énfasis en el punto de vista emocional porque tal vez como personas casi siempre estamos acostumbrados a cuidar otros aspectos. De hecho, cuando hablamos del cuidado de la salud, casi siempre la gran mayoría de las personas están asumiendo el cuidado de su cuerpo. Pero es importante cuidar cómo nos sentimos emocionalmente. Y esto es algo que puede potencializar bastante, porque creo que si nosotros desarrollamos hábitos saludables, si desarrollamos nuestras competencias emocionales, creo que podemos en gran medida tener mejores resultados en el aprendizaje. Hay estudios hechos por Daniel Goleman, por Richard Davidson, que nos hablan justamente de que cuando tenemos mejores hábitos, cuando tenemos un bienestar, ¿sí? Ahí incluido la parte emocional, pues parece que aprendemos mejor, nos sentimos más cómodos. Y bueno, aquí en la ciudad de Morelia hemos tenido el gusto de colaborar con algunos profesores. Ha estado la maestra Nancy Hernández, ha estado el maestro Martín Pinos, la maestra Imelda Parra, la maestra América Vianey Huerta, que han estado trabajando en diversas temáticas que tienen que ver con la educación emocional y que son sumamente interesantes porque hay algunas pruebas que nos demuestran realmente que si nuestros hábitos, si cuidamos más nuestros hábitos
de salud física y de salud mental, tenemos mejor rendimiento escolar. Bueno, entonces con esto a lo que voy es a que creo que ya no es suficiente que las universidades o que la escuela únicamente enfoquen sus planes y programas de estudio en desarrollo de habilidades cognitivas o de adquisición del conocimiento, que desde luego es importante, pero sí es necesario también complementarlo con otro tipo de educación, en este caso con una educación emocional. Yo creo que es un aspecto sumamente importante, y desde luego el conocer un poco más cómo funciona nuestro cerebro, pues esto nos va a ayudar bastante. Creo que gran parte del horizonte hacia donde puede viajar la educación en nuestros tiempos puede ser en gran medida hacia ese camino. Aunque claro que para nosotros es muy difícil, porque tenemos que estudiar un poco de psicología, tenemos que estudiar un poco de neurología, y eso va a hacer que el campo pedagógico, el campo educativo, pues de hecho como está sucediendo, está evolucionando. Leí hace unos días un pequeño artículo de divulgación que escribió Howard Gardner, y me pareció muy interesante, porque él nos hablaba de que desde su punto de vista en los últimos 30 años ha evolucionado más el campo educativo, al menos desde el punto de vista de él, que parece ser que en toda la historia. Y creo que eso es sumamente interesante, porque estamos justamente en esta etapa donde hay muchas propuestas, donde hay muchos campos de conocimiento que están influyendo en cómo entendemos el aprendizaje, y desde luego esto está generando cambios en cómo podemos percibir la enseñanza y la educación misma. Hablé demasiado y tal vez no contesté lo adecuado, pero disculpe, maestra Ángel. Gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta del maestro Mauricio Flores, de Universidad Seuma Plantel Quiroga. Él pregunta, doctor, ¿cuál sería su aporte personal a la teoría del aprendizaje? ¿O cuál sería, en base a su experiencia, lo que mejor le ha funcionado al momento de impartir sus clases? Gracias, maestro Mauricio. Muchas gracias, maestro. Yo creo que aún no tengo un aporte personal. Yo creo que eso es algo mucho más complejo. Creo que tal vez la principal aportación consiste en tratar de dar un panorama muy general sobre las diferentes perspectivas que hay del aprendizaje. Y creo que eso puede tener una importancia en el sentido en que nosotros como profesores podamos ser sensibles a ello, ¿sí? Por ejemplo, hace unas cuantas décadas no habíamos puesto tanta atención a la educación emocional, y ahora sabemos que es importante. No habíamos puesto mucha atención a la educación en valores, y hoy en día sabemos que es muy importante. Inclusive, hoy en día sabemos que la educación intercultural, la educación inclusiva, son fundamentales. Y si nos vamos unas cuantas décadas atrás, pues tal vez aún no nos dábamos cuenta. Tal vez muchas maestras y maestros desde su práctica lo hacían, pero como tal, no había, digamos, a nivel global, un interés generalizado en toda la docencia, ¿no? Y hoy en día sabemos que son campos sumamente importantes. ¿Qué ha funcionado? Bueno, es muy difícil decir qué ha funcionado porque cada grupo tiene una dinámica diferente, cada docente tiene una perspectiva diferente sobre la práctica, sobre su propia práctica. Pero creo que algo que puede ser de utilidad, yo diría que primero es disfrutar de nuestra práctica docente. Si nosotros disfrutamos lo que hacemos, si estamos dando esa clase de matemáticas, esa clase de literatura o esa clase de psicología, y estamos plenamente disfrutando cada momento de ella, creo en ese sentido que estamos aportando un poco al estudiante. Y digo que estamos aportando al estudiante porque asumo un poco la idea de que el maestro no solamente aporta la adquisición de conocimientos o las habilidades o el desarrollo de habilidades cognitivas. En realidad creo que el docente aporta mucho más, ¿sí? De hecho, tal vez esa es una clara evidencia de que si no fuese así, pues el docente, el alumno, con el simple hecho de tener acceso
a Internet y a los libros, pues tal vez no necesitara ir a clases, tal vez no necesitara conectarse a Meet o a Zoom en estos tiempos para tomar su clase. Pero nos damos cuenta que no es así, que esa interacción es necesaria porque el maestro aporta algo más que solamente los conocimientos y las habilidades cognitivas. El maestro aporta su actitud, pero además aporta una buena parte de su personalidad, una parte de su visión del mundo, una parte de la manera en la cual asume su propia práctica docente. Y estos aspectos tan personales, tal vez muchas veces no nos damos cuenta o tal vez no le tomamos esa importancia. Pero a veces el alumno asiste a la clase de matemáticas no por las matemáticas, sino porque el maestro de matemáticas hace que disfrutemos la clase, hace que disfrutemos las matemáticas, o el maestro de estadística, o la maestra de historia, o la maestra de geografía. Hay un aspecto personal que impregna, que le da un estilo de cómo se ejerce justamente la práctica docente. Y cuando ese estilo se disfruta, cuando nosotros somos conscientes de que estamos disfrutando de nuestra clase, pues parece ser que es más probable que también lo disfruten nuestros alumnos. Ese sería el primer punto. Y el segundo aspecto que yo comentaría sería el respeto. Yo creo que es un aspecto que tiene también una labor muy importante. El respeto en el salón de clase, el darnos cuenta que la clase debe de ser accesible, que la clase es importante, que sea un ambiente de una convivencia sana, pacífica, ¿sí? E inclusiva, ¿sí? Vivimos en una sociedad que parece ser que lleva una situación muy compleja, porque estamos en medio de la violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta. Y sé que esto no nos gusta decirlo a nosotros como mexicanos, pero hemos constituido una sociedad violenta en muchos sentidos. Y ciertamente el alumno enfrenta la violencia en muchos sectores, posiblemente en la familia, en la comunidad. Pero qué extraordinario es que el alumno pueda sentirse en paz, que pueda sentirse escuchado, que pueda sentirse apoyado en el salón de clase. Es decir, que el salón de clase se pueda convertir en un espacio de sana convivencia. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes y que necesitamos justamente impregnar mucho más a la educación, ¿sí? Por una parte, disfrutar de lo que hacemos, por una parte, lograr que el alumno pueda también disfrutar de nuestra práctica docente, pero en un ambiente de respeto, en un ambiente cálido, y ese es un gran ejemplo, porque tal vez nosotros como maestros no podemos cambiar la violencia que hay en las calles, tal vez como maestros no podemos cambiar la violencia que hay en la familia, pero sí podemos dar un ejemplo de cómo se puede vivir mejor en el salón de clase. Y no lo podemos hacer tal vez en toda la sociedad, pero en el salón de clase sí podemos generar seguramente ese cambio. Gracias, doctor. Bueno, si lo permite, daremos paso a la última pregunta. Comenta Teresa Guillón. Doctor, usted como autor, ¿cómo observa el cambio de modalidad, en el aprendizaje actual? Ella es una estudiante del plantel Zacapu de Universidad CEUMA. Muchas gracias. Bueno, realmente ha sido un reto para todos. Y ha sido un reto para todos porque creo que este reto nos ha implicado el tener que desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, nuevas habilidades tecnológicas, ¿sí? Nuevas habilidades para comunicarnos. Estoy pensando en que tal vez un maestro que imparte física o que imparte estadística, pues ahora no tiene el pizarrón. Y el primer día de clases dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a escribir las ecuaciones? ¿Cómo voy a lograr? En el salón de clase tal vez usaba colores, plumones de colores para explicar, pero ahora no los puedo usar. Y entonces el maestro tuvo que descubrir que Zoom y que Meet tienen un pizarrón. Y pudo ir descubriendo nuevas cosas, digamos, que después de un tiempo se están convirtiendo ya en herramientas habituales y bastante útiles para poder realizar nuestra práctica docente. Ahora, creo que si vemos una parte positiva a lo que hemos vivido, a lo que vivimos aún,
es que los retos nos permiten crecer como ser humano. Y creo que en gran medida los maestros somos mejores maestros ahora. Creo que los maestros, maestras y maestros nos hemos enfrentado a este reto, y este reto nos ha permitido descubrir nuevas cualidades en nosotros. Pero también ha sido un espacio para que los padres de familia, por ejemplo, en la educación básica, tengan ese acercamiento con sus hijos, para que los padres de familia redescubran la responsabilidad de ayudar a sus hijos a aprender. Y esto ha ocurrido de manera muy semejante también con los alumnos, porque creo que los alumnos también se han dado cuenta de que en la labor del aprendizaje, pues ahora tienen que ser más autónomos, tienen que ser más autodidactas, tienen que ser más independientes, tienen que ser más responsables. Bueno, espero haber tratado de responder algunas de las preguntas. Bueno, muchas gracias. Agradecemos los comentarios. Penosamente no los puedo leer todos, pero hay muchas aportaciones interesantes. Muchas felicitaciones para usted, doctor. Bueno, y cerrando ya nuestro evento, agradecemos mucho la colaboración de los planteles de Universidad Seuma, que nos acompañan el plantel de Amozoc, el plantel de Quiroga, de Zacapu, y de Morelia, obviamente, con la colaboración del CIEM y algunas otras universidades que hoy nos acompañan. Hay muchas felicitaciones para el doctor. Pues bueno, no me resta más que agradecerle su tiempo, su espacio y sobre todo una felicitación de sobremanera para el doctor Jesús por esta colaboración, este trabajo. El escribir es algo muy difícil y él es una de las personas que conozco que se atreve, que lo publica y sobre todo aporta a la sociedad académica de nuestro país, no digo que de nuestra región. Doctor, felicidades a todos por sus comentarios, sus preguntas, las respuestas, y gracias a Universidad Seuma junto con el CIEM por este evento de manera muy gratificante para todos. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos, a las maestras, maestros, a los alumnos, muchísimas gracias. Y bueno, nos han comentado algunos sobre dónde se encuentra el texto. Está en Google Play Books. De hecho, escribiendo Introducción a las teorías del aprendizaje con el nombre de su servidor, lo pueden encontrar en Google y ahí les puede dar acceso directo. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a la maestra Ángela, a la maestra Nancy, al maestro Iván Noé. Muchas gracias por moderar esta presentación y desde luego muchas gracias a la Universidad Seuma por permitirnos esta presentación. Ha sido un placer estar con ustedes y deseo que todos tengan una muy buena noche. Gracias, buenas noches. Saludos a todos los maestros que hoy nos acompañan.